Qué gusto poder estar con todos ustedes. Es un honor para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. Y yo les agradezco porque ustedes toman en cuenta a Dios y lo ponen en primer lugar el domingo. Y por eso usted está aquí y está conectado, ¿verdad? Estamos dándole el lugar que merece a Dios. Pero el día de hoy vamos a aprender muchísimo más acerca de esto. Y ahorita no me quiero adelantar. Vámonos por pasos, ¿verdad? Estamos en la serie Venga a tu Reino. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Muy bien, estamos en la serie Venga a tu Reino y yo sé que vamos a estar explorando. Desde la semana pasada comenzamos a explorar y vamos a seguir explorando todas las verdades, los principios y los tesoros que están escondidos acerca de Venga a tu Reino. Es importante hacer esa declaración, venga a tu reino. Y es importante vivir esa declaración, ¿verdad? Venga a tu reino y vivir en su reino. El mensaje del día de hoy se llama Dios nos entrega el reino. Y esto es algo muy importante y es algo sorprendente. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Dios nos entrega el reino. Y eso debe de impactarnos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está feliz de entregar su reino a sus hijos. Y bueno, yo estaba, mientras iba a preparar el mensaje del día de hoy, estaba leyendo la Biblia para poder preparar el mensaje y Jesucristo habla bastante del reino de Dios. No sé si usted ha leído los evangelios, pero Él habla muchísimo acerca del reino de Dios. De hecho, Él vino a anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Era parte de su mensaje o lo más importante de su mensaje. Y Él habla muchísimo acerca del reino de Dios. Y yo estaba leyendo ahí sobre todo el evangelio de Mateo y al menos hay 7 parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Y quizá usted las conoce, ¿verdad? Que dice, el reino de Dios es semejante a, y contaba una historia. El reino de Dios es semejante a, etcétera. Y habla muchísimo acerca del reino. Y a pesar de que el tema del reino de Dios es muy famoso, lo encontramos mucho en la Biblia, se predica mucho en las iglesias. A pesar de que es un tema que se predica mucho, muy pocas personas viven en el reino de Dios. Muy pocas personas saben lo que implica vivir en el reino de Dios. Entonces lo que yo quiero el día de hoy es dividir el mensaje en 2 partes. La primera parte va a ser, vamos a descubrir de qué se trata vivir en el reino, y la segunda parte vamos a ver qué necesitamos hacer para vivir en el reino. Amén. ¿Está conmigo? ¿Seguros? Entonces, ¿qué significa vivir en el reino de Dios? Porque muchas veces lo oramos, lo declaramos. Venga tu reino, establece tu reino en mi vida, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? Y entonces yo estaba ahí leyendo y en las palabras de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, encontramos qué significa vivir en el reino. Y yo lo puedo resumir en una palabra nada más. Diga conmigo, abundancia. Entonces, ¿qué es vivir en el reino? Abundancia. A ver otra vez, ¿qué es vivir en el reino? Abundancia. Entonces, ¿cuántos quieren vivir en el reino? Vivir en el reino es abundancia. Y eso es lo que Jesús nos enseña. El reino está disponible para ustedes. Dios quiere entregarles el reino y el reino es abundancia. ¿Cuántos de ustedes desean el reino? Pero entonces otra pregunta importante que debemos de hacernos es, ¿de qué tipo de abundancia está hablando aquí? ¿De qué tipo de abundancia está hablando Jesús? Y quiero que me acompañe a ver de qué tipo de abundancia está hablando Jesús. Todo lo que vamos a leer aquí ahorita aparece en el evangelio de Mateo capítulo 13. ¿Sale? Yo le pido por favor que si usted tiene tiempo, que yo sé que lo tiene, llegue a su casa y pueda leer Mateo 13 y pueda descubrir cuántas cosas asombrosas hay ahí. Mateo 13. Entonces, ¿de qué tipo de abundancia está hablando Jesús? Fíjese lo que aparece ahí en las pantallas. Número 1, abundancia de conocimiento y aplicación de la palabra. Esa es la parábola del sembrador, versículo del 1 al 12. Número 2, abundancia de justicia y de bondad. Esta es la parábola del trigo y la cizaña, versículo del 24 al 30. Abundancia de fe. Esa es la parábola del grano de mostaza, versículo del 31 al 32.
Abundancia de crecimiento, influencia e impacto. Esa es la parábola de la levadura, versículo 33. Abundancia de honra a Dios. Es la parábola del tesoro escondido, versículo 44. Abundancia de valor a Dios. La parábola de la perla costosa, versículo del 45 al 46. Abundancia de buenos frutos es la parábola de la red de pescar, versículo del 47 al 50. Y abundancia de Jesús, la parábola del dueño de las joyas nuevas y viejas, versículo 52. Fíjese bien lo que aparece ahí. Cuando Jesús habla del reino, Él dice: el reino se trata de abundancia. ¿Y de qué tipo de abundancia se trata, Jesús? Abundancia de conocimiento y de la aplicación de la palabra, abundancia de justicia y de bondad, abundancia de fe, abundancia de honra a Dios, abundancia de valor a Dios, abundancia de Jesús. El que vive en el reino de Dios tiene este tipo de abundancia. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren vivir en el reino de Dios? ¿Seguros? ¿Cuántos quieren esta clase de abundancia? ¿Cuántos quieren ir avanzando cada vez más y más y más en el conocimiento? Y no solamente en el conocimiento, sino en la aplicación de la palabra de Dios. Yo quiero. ¿Cuántos quieren ir creciendo y avanzando más en una vida de justicia y bondad? Levánteme la mano. Los que viven en el reino lo tienen. ¿Cuántos quieren crecer y avanzar en una vida de fe, abundante en fe? Los que viven en el reino lo tienen, etcétera. Crecimiento de honra a Dios, de valor a Dios, de buenos frutos y de Jesús. Eso es vivir en el reino. Y eso es lo que Jesús habla en sus parábolas. El reino de Dios es semejante, y cuenta una historia, y el principio que sacamos es abundancia de algo. Aquí está en la pantalla. Es necesario que usted desee vivir en el reino. Ahora, si se da cuenta, generalmente cuando escuchamos la palabra abundancia, la relacionamos con una palabra que es riquezas, ¿verdad que sí? O la relacionamos con posesiones, o con economía, o con dinero, ¿verdad? Abundancia. Pero aquí, si usted se da cuenta, no aparece ninguna de esas palabras en la lista, ¿verdad que no? No significa que no las obtenemos en el reino. Ahorita Juan nos estaba compartiendo que definitivamente obtenemos abundancia económica los que vivimos en el reino, pero Jesús no lo pone en la lista. Y no significa que no lo vayas a obtener, significa que no es lo más importante. Jesús pone lo más importante. Vivir en el reino es vivir en abundancia de estas cosas, lo más importante. Y lo más importante para nuestra vida es lo que Jesús dice que es importante. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos vivir en el reino? Yo quiero esa clase de abundancia. Yo quiero esa clase de abundancia. La pregunta es: ¿qué hacemos para vivir en el reino? Que es la segunda parte de este mensaje. ¿Qué puedo hacer para vivir en el reino? Yo quiero esa clase de abundancia. Quiero crecer en fe, quiero crecer en la palabra, quiero crecer en honrar a Dios, quiero crecer en Jesucristo, abundante de Jesucristo. ¿Qué hago, verdad? Y la semana pasada el pastor Alejandro nos compartió un fundamento para poder entrar al reino y vivir en el reino. Y él dijo: el arrepentimiento es necesario. Sin arrepentimiento no podemos entrar al reino, y mucho menos vivir en el reino, ¿verdad? Necesitamos arrepentimiento. Pero el día de hoy yo quiero darle otras 3 cosas para poder vivir en el reino. Y quiero que le ponga mucha atención. Y yo de verdad le pido a Dios que usted el día de hoy salga convencido de lo que vamos a ver. No solamente venimos a aprender, necesitamos vivir lo que aprendemos. Y usted necesita convencerse, porque si usted se convence y lo vive, usted va a ser una persona abundante en lo que Jesús dijo que iba a ser abundante. Pero hay que aplicar la palabra, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer un buen tramo del Evangelio de Lucas, capítulo 12, así que no se me desespere, póngale mucha atención. Todo tiene que ver con el reino de Dios. Amén. Entonces fíjese lo que dice Lucas capítulo 12, verso 29. Dice: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Entonces, ¿por qué Jesús no pone
la comida, la ropa, la riqueza, las posesiones, en la lista que vimos hace rato. Porque el Padre conoce que esas son necesidades y ya te las dio. El Padre conoce tus necesidades. No necesitas estar preocupado por eso. Mejor pon atención en lo verdaderamente importante, en la abundancia que viene por vivir en el reino. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. ¿Para qué preocuparse? Verso 31, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos habían leído este verso? Busquen por encima de todo lo demás el reino de Dios. Y es algo que hemos leído muchas veces, ¿verdad? Se ha predicado muchas veces. Y fíjese lo que viene a continuación. Está sorprendente. Verso 32. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Y a mí este versículo de verdad que me impacta. Al Padre Celestial le da mucha alegría, felicidad, entregarnos el reino. No sé si yo cuando leo esto digo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me des algo así? Tú eres el Rey de Reyes y a ti te da mucha alegría darme tu reino. ¡Wow! ¿Quién soy yo? ¿Por qué me lo das? No me lo merezco. Pero gracias a Cristo Jesús, usted y yo lo merecemos. Porque Jesucristo lo merecía y Él pagó el precio. Y por eso ahora a Dios le da mucha felicidad entregarnos el reino. Eso es gracias a Jesús. Pero ahora, si el Padre nos está entregando el reino y le da mucha felicidad hacerlo, hay que hacernos la pregunta, ¿estoy dispuesto a tomarlo? Y la realidad de las cosas es que muchos cristianos no están dispuestos a tomar algo que Dios ya nos dio, su reino. Pero vamos a seguir adelante. Versículo 32, así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. El 33 dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Esto almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerarán. Dice, el tesoro de ustedes estará seguro y ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde está su tesoro, allí está también los deseos de su corazón. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Y entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y que llame. Versículo 37. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, dice Jesús, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. ¡Wow! A los que estén listos, dice, ¿verdad? Todos estamos viendo un contexto del reino. Y a los que estén listos y preparados, a mí me impacta esto. No solamente el Rey de Reyes me entrega su reino, sino que Él, al ver mi actitud, mi disposición, mi compromiso de tomar el reino, Él mismo me dice en dónde sentarme en su mesa, y Él mismo me sirve. ¡Wow! ¿Cuántos merecen algo así? Jesucristo lo hizo posible, ¿verdad? Pero fíjese lo que sigue diciendo. 38. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que están preparados. Estos versos de verdad son impresionantes. Los está hablando Jesús a sus seguidores, y está hablando a cierta clase de cristianos. No son cristianos light, son cristianos discípulos, comprometidos a vivir una vida en Cristo Jesús.
Y Él les dice, Dios está feliz de entregarles el reino, que eso es lo primero que me llama la atención. Dios está feliz de entregarles el reino. Si ustedes aceptan tomarlo y si viven de cierta manera, no solamente les entrega el reino, sino que Él mismo los va a invitar a comer a su casa, a su mesa, les va a servir. Y el que esté preparado y listo lo va a recompensar. Y todo esto está hablando del reino, pónganme mucha atención. Y de esto que acabamos de leer, de Lucas 12, podemos sacar muchas enseñanzas, pero el día de hoy yo le voy a dar 3 puntos importantes para vivir en el reino que acabamos de ver ahorita en Lucas 12. 3 puntos importantes. Entonces, si usted está tomando nota, por favor, siga tomando nota, ¿verdad? Estamos viendo entonces qué tengo que hacer para vivir en el reino. Ya entendí que el reino es abundancia. Abundancia de conocimiento y aplicación de la palabra, abundancia de justicia y bondad, abundancia de fe, abundancia de honra a Dios, de valor a Dios, abundancia de buenos frutos, abundancia de Jesucristo. Lo quiero. ¿Qué necesito para vivir en el reino? Fíjese, según Lucas 12, número 1, hacer de Jesús el Rey y Señor de mi vida. Número 1. ¿Eso en dónde lo vimos? Lucas 12, 31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Hacer a Jesús el Rey y Señor de mi vida. A lo mejor usted en este punto está diciendo, oye, pero eso ya me lo sé, ¿verdad? Eso ya lo he hecho. De hecho, para yo convertirme en seguidor de Jesús, tuve que hacer alguna declaración donde yo decía, te acepto como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Como el Rey. ¿Por qué aparece esto aquí? Yo le voy a decir la razón de por qué aparece esto aquí. Y aquí yo puse una palabra especial. Aquí dice hacer de Jesús el Rey y Señor de mi vida. No dice reconocer a Jesús como Rey y Señor de mi vida. Dice hacerlo. ¿Por qué yo puse eso ahí? Porque la realidad para muchos cristianos en cuanto a su relación con Cristo es la siguiente: reconozco que tú eres Rey y Señor, pero no pienso someterme. ¿Sí? Esa es la realidad para muchos cristianos. Reconozco que eres Rey y Señor, pero no pienso someterme, ¿verdad? Y eso es fácil de entender cuando pensamos en una relación padres e hijos. Los hijos saben que los padres son la autoridad, ¿verdad? Y hay hijos que dicen, yo sé que eres la autoridad, pero no pienso someterme. Voy a hacer lo que yo quiero. Sé que eres la autoridad, pero no me importa. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero, sin considerarte, y si me pides algo, pues quizá lo hago, quizá no. Y así viven muchos cristianos, y viven engañados, diciendo, pues yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador. Sí lo reconoces, pero no lo has hecho tu Rey y tu Señor. Y eso es parte fundamental para vivir en el reino, para vivir en la abundancia que Jesús habla. Hacerlo nuestro Rey. ¿Cuántos de nosotros consideramos a Jesús en las decisiones que tomamos diariamente? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Jesús es el Señor y el Rey de nuestra billetera? ¿Cuántos podemos decir que Jesús es el Rey y Señor a la hora de que yo me relaciono con otras personas, con mi familia, por ejemplo? La mayoría de la gente no considera a Jesús en su trato con su familia. Y lastimamos, golpeamos, herimos y nunca decimos, Rey, ¿cómo quieres que yo trate a mi familia? ¿Cuáles son los valores que tú quieres que yo viva aquí? ¿Qué responsabilidades quieres que tome yo como miembro de esta familia? Jamás lo hacemos. Y eso lo único que demuestra es que sí reconocemos que Él es el Rey, pero no lo hemos hecho nuestro Rey. Entonces, para entrar al reino de Dios y vivir en el reino de Dios, necesitamos hacer de Jesús nuestro Rey y nuestro Salvador. Y eso significa, prefiero tu voluntad a mi voluntad. Prefiero tus planes a mis planes. Lo que me digas lo voy a hacer. Me convenga o no me convenga, lo voy a hacer. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo voy a hacer, porque tú eres mi Rey y mi Señor. Y entonces vivimos en el reino. Aquí tengo algo en la pantalla. Si queremos vivir en el reino de Dios, debemos dejar reinar al Rey. ¿Cuántos cristianos no viven esto, verdad?
Y a lo mejor usted es, y yo no lo quiero ofender, yo lo quiero animar a que se sacuda eso y diga: yo voy a hacer de Jesús mi rey. Voy a considerarlo en todo lo que haga. Voy a considerar sus palabras, sus consejos. Voy a considerar su disciplina, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, ¿verdad? Porque son casos muy recurrentes de escuchar. Hay gente que puede ir a la iglesia y puede servir, ¿verdad?, en algún área de la iglesia, y está muy feliz, con una actitud muy buena, sirviendo a la iglesia. Es que estoy sirviendo al rey, ¿verdad? Pero llega a su casa y su casa es un desorden, y lastima y hiere. Y en nuestra casa Jesús debe de reinar. No nomás en este lugar, en nuestra casa espiritual, que es esta. En nuestra casa, con nuestra familia, Jesús debe de ser rey. Tú eres el que manda. Tú eres el que pone las reglas. Tú eres el que dicta nuestro destino. Tú eres el rey. Y cuando hay una persona o una familia que está dejando reinar al rey, entonces esa familia o esa persona viven en el reino. ¿Se entiende, verdad que sí? Entonces, punto número 1, ¿qué necesitamos para vivir en el reino de Dios? Necesitamos hacer de Jesús el Rey y Señor de nuestra vida. Amén. Hoy es el mejor día para hacer eso. Hoy usted se tiene que poner a cuentas con Jesús y decirle: dame chance y discúlpame, porque todo este tiempo no te he dejado reinar. Yo he querido tomar las riendas de mi vida, yo he querido tomar las decisiones de mi vida y no te he dejado reinar. Perdóname. Y si deja a Jesús reinar, usted se mete al reino. Amén. Punto número 2, ajustar mis prioridades. Una vez que dejamos a Jesús reinar, una vez que decimos: Señor, toma el control de mi vida, te hago mi rey y mi Señor, entonces, por default, por consecuencias, nuestras prioridades se ajustan como un efecto dominó. No sé si eso le ha pasado a usted, a mí me ha pasado. Cuando ya digo: ¿sabes qué, Señor? Ya, porque lo he hecho varias veces. Ya, te dejo el control de mi vida. Discúlpame, eres tú el que manda. Y en ese momento se ajustan mis prioridades. Y empiezo a valorar cosas que antes no valoraba. Empiezo a considerar cosas que antes no consideraba. La mejor temporada, por ejemplo, y mi esposa está de testigo, las mejores temporadas, que es una temporada que estoy viviendo ahorita con ella, mi mejor temporada con mi esposa es cuando yo dije: Señor, tú eres rey de mi vida. Y entonces, pum, por default, mis prioridades se acomodaron y yo valoré más a mi esposa. Por poner a Jesús como rey y Señor, se ajustaron mis prioridades. Y así se ajustan todas nuestras prioridades. Valoramos cosas que antes no valorábamos. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Del versículo 33 y 34, Jesús está diciendo: vendan sus posesiones y den a los que pasen necesidad. Y el 34 dice: donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. No nos está diciendo aquí que vendamos nuestras cosas, posesiones, para entrar al reino. Está diciendo: necesitas ajustar tus prioridades. ¿Sabe cuál es la mejor manera de darse cuenta de quién es un cristiano? No es por cómo habla, aunque puede ayudar. No es por cómo habla, es cuando evidencian sus prioridades. Uno se da cuenta cuando alguien es cristiano, cuando le da mucho valor a la familia. Bueno, este tipo, ¿por qué trata tan bien a su esposa, verdad? Bueno, este tipo, ¿por qué es tan honrado en el trabajo? Es el más puntual y cumple sus horarios y hace todo y nunca se queja. Le rinde más el dinero. Este tipo, ¿por qué, verdad? Trata mejor a sus hijos, pasa tiempo de calidad con ellos. ¿Por qué? Porque ajustó sus prioridades. Y eso evidencia que vivimos una vida en Cristo Jesús. No son nuestras palabras, familia, y tampoco es lo que predicamos, es lo que vivimos. Y entonces Jesús nos está diciendo: necesitas hacer a Jesús Rey y Señor de tu vida, pero también necesitas ajustar tus prioridades. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Con nuestras habilidades, con nuestros dones, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro negocio, qué sé yo. Hay que ajustar nuestras prioridades.
Y aquí lo importante es que nuestras prioridades deben orbitar en Jesucristo. Y eso tiene que ver con el punto número 1. Tú eres el que dice que debo de valorar más Jesús. Y cuando uno considera las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, empiezan a saltar prioridades, ¿verdad? Empieza a saltar nuestra iglesia, empieza a saltar nuestra familia, el trabajo definitivamente, las personas con necesidad. Y entonces todo lo que nosotros considerábamos muy importante ya queda bien abajo. Porque Jesús establece prioridades y lo que Jesús dice que es importante debe de ser importante para nosotros. Amén. Entonces, punto número 1, necesitamos hacer de Jesús nuestro Rey y nuestro Señor. Punto número 2, necesitamos ajustar nuestras prioridades. Punto número 3, necesitamos estar listos para servir. Listos para servir. Dice el versículo 35 al 38, estén vestidos y listos para servir. Recompensará a los siervos que estén preparados, dice el versículo 38. Y necesitamos estar listos para servir. Todo esto que vimos es en el contexto del reino, pero aquí está hablando de estar listos y preparados como si el novio fuera a llegar ya, ¿verdad que eso lo leímos ahorita? Tenemos que estar listos y preparados, con el aceite puesto, listos, en vela, como si el novio fuera a llegar hoy mismo. Y los que estén preparados y listos van a ser recompensados. Y los que estén preparados y listos para servir van a gozar de esa cena y ese festejo con Dios en donde Él nos va a servir. Los que estén listos para servir. Pero aquí hay algo interesante. En estos versos hay algo interesante. En estos pasajes generalmente se comparte que estar listo y velar es estar orando y estar preparado, ¿verdad? Yo tengo que estar orando y tengo que estar velando para cuando venga la venida de Jesucristo. Tengo que estar orando y tengo que estar velando para cuando venga la venida de Jesucristo, ¿verdad? Y hemos agarrado esa idea y la hemos metido dentro de nuestra cabeza. El día que venga Jesucristo debemos de estar orando y preparados, ¿verdad? Pero si usted ve el contexto que estamos viendo, se trata de estar listo para servir. Listo, diga conmigo, listo para servir. Entonces la pregunta es, ¿cómo sirvo a Dios? Definitivamente mi tiempo de oración es importante y sería bueno que Dios nos encontrara en nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo oramos al día? Bien poquito. Entonces seguramente no nos va a encontrar cuando estemos orando. Nos debe de encontrar cuando estemos sirviendo. ¿Cómo servimos al Rey de Reyes? Aquí viene. ¿Cómo servimos al Rey de Reyes? Haciendo lo que Él desea. Yo sirvo a Dios, número 1, diga conmigo, en mi familia. Yo sirvo a Dios en mi familia. Mi familia es un lugar muy especial para servir a Dios, aunque usted no lo crea. Mi familia es un lugar muy especial para servir a Dios. El trato que yo tengo con mi familia está sirviendo a Dios. ¿Cómo sirvo yo entonces a Dios con mi familia? Siendo luz, siendo pacificador, modelando a Jesús. Se lo vuelvo a decir, hay gente que va a la iglesia y sirve y está ahí sirviendo en alguna área, pero llega a su familia y hace pedazos a su familia. Eso no es servir a Dios. La familia es un lugar muy especial para servir a Dios. ¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿Está apoyándolos? ¿Está bendiciéndolos? ¿Está aconsejándolos? ¿Está cuidándolos? ¿Les está compartiendo buenas noticias? ¿Usted está compartiendo acerca de la esperanza que tenemos en Jesús? Nosotros podemos servir en nuestra familia, debemos servir en nuestra familia. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestra familia al día? Pues casi todo el día, ¿verdad? Menos los que trabajan en industria pasan más tiempo en industria que con su familia, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente pasa mucho tiempo con su familia. Entonces, cuando Cristo venga y lo encuentre con su familia, ojalá que lo encuentre sirviéndole a Dios, tratando bien a su familia, bendiciendo a su familia. Ojalá que nos encuentre así. Otra manera de servir a Dios es en mi iglesia. Diga conmigo, en mi iglesia. ¿Cómo yo puedo servir a Dios en mi iglesia? Sirviendo a otros cristianos, apoyándonos en los momentos débiles y en los momentos buenos, ayudando a nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Todas las personas que sirven aquí el domingo,
las personas que pasan con los alfolís para la ofrenda, los que le dan la bienvenida, los de la alabanza, los de producción, los de Kitsion, toda la gente que sirve aquí lo hace para servirle a usted. Y de esa manera servimos a Dios. Las reuniones que existen lo hacen para servirnos y ayudarnos a nosotros. Reuniones de hogar o de lo que sea. Estamos para apoyarnos como hermanos, como cuerpo de Cristo. Para eso estamos. ¿Cómo servimos a Dios en la iglesia? Apoyándonos entre nosotros, ayudándonos entre nosotros, supliendo las necesidades del cuerpo. Así nos ayudamos y así servimos a Dios. Pasamos suficiente tiempo sirviendo en la iglesia como para que cuando Cristo venga y estemos en la iglesia o en cualquier cosa de la iglesia, nos encuentre sirviendo y sirviéndole de buena manera. Y por último, ¿qué otra área tenemos para servir a Dios? Nuestra comunidad. Ahí también pasamos mucho tiempo. Si se da cuenta cuánto tiempo pasamos orando, muy poquito. Ojalá Dios nos encuentre en ese momento, ¿verdad? Pero mejor que nos encuentre sirviéndole en nuestra familia, en nuestra iglesia o en nuestra comunidad. ¿Cómo servimos a nuestra comunidad? Siendo sal y luz. ¿Cómo servimos a nuestra comunidad? Siendo sal y luz. Un cristiano que no es sal y luz, ¿a qué me refiero con sal y luz? Al que va y comparte a Jesucristo y va a mostrar la esperanza a la gente necesitada. El que sin miedo, sin pena y sin temor dice: yo tengo una mejor opción para ti, se llama Jesús. Esa persona que es sal y luz está sirviendo a Dios en su comunidad, ayudando a la gente en necesidad también, yendo a los hospitales, ¿verdad? Yendo a cualquier lugar en donde encontremos necesidad, apoyando a la gente. Así servimos a Dios en nuestra comunidad. Entonces, son 3 puntos para vivir en el reino. Número 1, necesitamos hacer de Jesús nuestro Señor y nuestro Rey. Número 2, necesitamos ajustar nuestras prioridades. Y número 3, necesitamos estar listos para servir. Y de esa manera nosotros vivimos en el reino. ¿Cuántos quieren vivir en el reino? Entonces usted necesita comprometerse con esas tres cosas. Voy a hacer a Jesús mi Rey y mi Señor. Voy a ajustar mis prioridades. Y estoy seguro que cuando venga Cristo o cuando me vaya yo, me voy a ir sirviendo. Ya sea en mi casa, en la iglesia o en mi comunidad. Me va a encontrar sirviendo. Y entonces yo voy a vivir en la abundancia que significa el reino de Dios. Amén. Tengo un último versículo para usted. Le voy a pedir que se ponga de pie de una vez. Acompáñeme, por favor, poniéndose de pie. El versículo que le voy a leer es algo que escribió el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos habla de algunas cosas importantes que tenemos que hacer. De fe, nos habla de amor fraternal, nos habla de dominio propio, nos habla de constancia, nos habla de esperanza. Y todo eso que nos habla el apóstol Pedro tiene que ver con lo que nosotros vimos en las parábolas de Jesús al principio, ¿verdad? Fe, honrar a Dios, justicia y bondad, buenos frutos, etcétera. Todo eso tiene que ver, es lo mismo. Y fíjese lo que dice el versículo 8 de segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a ver, dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más crezcan de esta manera, lo que acabamos de ver ahorita. ¿Cuántos van a crecer de esa manera? Desde hoy. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. En otras palabras, si Jesucristo te salvó, si Jesucristo te liberó, tú tienes que ser una persona que vive en el reino. Por lo tanto, tienes que hacer de Jesús tu Rey, tienes que tener tus prioridades bien ajustadas y tienes que estar todo el tiempo sirviendo. Y de esa manera vas a vivir en abundancia. No podemos ser de estas personas faltas de vista o ciegos. Versículo 10. Así que, amados hermanos, diga conmigo: esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Aquí nos está hablando de esfuerzo. Es un esfuerzo
llevar a cabo lo que acabamos de ver ahorita. Los 3 puntos. Definitivamente es un esfuerzo. Cuando Jesús dice busquen el reino, eso habla de un esfuerzo. Y aquí nos está diciendo, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¿Cómo descubrimos a las personas que Dios ha llamado y elegido? Porque han hecho de Jesús su Rey y Señor, porque han ajustado sus prioridades y porque están listos para servir. Eso es un verdadero cristiano. Y fíjese lo que dice el verso 11. Y entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le va a dar la bienvenida? Dios, a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano vive en el reino. Un verdadero cristiano crece en abundancia, en conocimiento y aplicación de la palabra, en justicia y en bondad. Crece en abundancia en fe, en honra a Dios, en valor a Dios. Tiene abundancia de buenos frutos y tiene abundancia de Jesucristo, porque vive en el reino. Entonces, familia, yo quiero animarlos a todos ustedes. Si después de ver todo lo que vimos ahorita, usted descubre que hay ahí algunas cosillas como que necesita ajustar, ¿verdad? Cambiar, mejorar, yo le animo que no pierda el tiempo y lo haga en este momento, porque usted puede empezar a vivir en el reino desde ahorita. El reino de los cielos es aquí y ahora. El reino de Dios es aquí y ahora. Jesucristo dijo: vengo a anunciarles el reino, y está aquí. Pero solamente viven en ese reino los verdaderos cristianos. Entonces, ¿cuántos queremos meternos a ese reino y vivir en ese reino y tener la abundancia que Jesús promete? Todos. Entonces yo le voy a pedir por favor que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y que nada lo distraiga. No importa la persona que está a un lado de usted. Este es un momento entre Dios y usted. Y quiero que podamos tomar un momento para orar. Gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la posibilidad de venir a un lugar, a tu casa, a escuchar tu palabra, a recibir dirección. Gracias, Padre. Pero el día de hoy, Señor, queremos darte gracias porque tú estás feliz entregándonos el reino. Gracias porque tú estás feliz dándonos el reino, algo que no merecemos. No somos dignos del reino, pero Jesucristo nos ha hecho merecedores y dignos. Y el día de hoy, Padre, te decimos: si tú me das el reino, yo tomo el reino. Diga conmigo: yo tomo el reino. Si tú me has dado el reino y estás feliz, yo tomo el reino y yo vivo en la abundancia que tú prometes. Señor, perdóname porque ha habido veces, perdónanos porque en muchas ocasiones no hemos considerado a Jesucristo como Rey y vivimos nuestra vida a nuestra manera. Pero el día de hoy te pedimos perdón y te pedimos ayúdanos, Señor. El día de hoy no solamente reconocemos a Jesucristo como Rey y Señor, el día de hoy lo hacemos Rey y Señor de nuestra vida. Ven y toma el control, Jesucristo. Ven y reina en mi vida. Diga junto conmigo: ven y reina en mi vida. Jesús, ven y reina en mi familia. Ven y toma tu lugar, Jesús. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ajustar nuestras prioridades y a considerar importante lo que tú dices que es importante. Ayúdanos a vivir bajo los estándares que Jesucristo estableció. Ayúdanos a ser personas con estándares bien establecidos y con prioridades bien establecidas. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo trayendo una convicción en cada uno de los que estamos aquí
de servicio. Crea un corazón de servicio dentro de nosotros. Señor, que no pueda pasar un día sin servir. Ayúdanos a servir a nuestra familia. Ayúdanos a bendecir a nuestra familia. Ayúdanos a amar a nuestra familia. Ayúdanos a apoyar a nuestra familia. Señor, también ayúdanos, intégranos, Señor, en el cuerpo de Cristo para poder servir en tu casa. Despierta, Padre, los dones y los talentos de esta casa y que puedan aplicarlos para servir a los hermanos en Cristo Jesús. Ayúdanos a edificar este cuerpo, Señor, a fortalecer este cuerpo, y que cada uno de los que estamos aquí crezcamos en convicción de servicio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser sal y luz ahí afuera. Ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra fe, y que juntos podamos decir: el reino de Dios ha llegado. Y que juntos podamos bendecir a nuestra comunidad. Señor, queremos vivir en el reino. Gracias por darnos el reino. El día de hoy tomamos el reino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? No merecemos tener un Dios como el que tenemos, pero Él nos amó y ahora nos toca disfrutar de su amor. Él nos da el reino, familia. Ahora es nuestra responsabilidad tomar ese reino y decir: yo no me salgo de aquí. Yo quiero vivir en abundancia. Usted viva en esa abundancia, y que no sea un mensaje que se quedó el domingo. Por favor, le pido, por favor, lléveselo. Lléveselo. Haga a Jesús su rey. Ajuste sus prioridades y en todo tiempo sirva a su familia, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Amén. Dios los bendiga, familia. Les mando un fuerte abrazo y sé que buenos tiempos vienen para nosotros. Dios les bendiga.